Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Comenzamos hablando de automovilismo porque el piloto capitalino Pancho Nami anduvo por Polonia, participó en el rally de este país, el segundo en el que participa Pancho en territorio europeo, terminó en octavo lugar. El piloto capitalino Pancho Name cumplió con un buen papel en el Rally de Polonia, octava fecha del Campeonato Mundial de Rallys, al culminar la competencia en octavo lugar, acompañado de su copiloto Armando Zapata. Name se mostró satisfecho con el resultado obtenido en Polonia, considerado por muchos pilotos del circuito y expertos como uno de los más complicados de todo el calendario. Después de esta aventura en Europa, la dupla mexicana volverá a la Ciudad de México y se preparará de cara a la próxima fecha, que se corre en Alemania del 17 al 20 de agosto, cambiando ahora la terracería por el asfalto. 21 noticias. Y los mejores surfistas del mundo estarán en el puerto de Acapulco el próximo mes a propósito del Open Surf. También en esta competencia va a participar el máximo representante mexicano de esta disciplina y actual campeón del mundo, Johnny Corzo. Los mejores surfistas del mundo estarán en nuestro país del 14 al 16 de julio en las playas de Acapulco gracias al Surf Open. La playa Revolcadero será sede de este evento que se realiza por quinto año consecutivo en nuestro país y que otorgará 1000 puntos para la clasificación mundial, además de unidades para el ranking nacional. Se tiene confirmada la participación del mexicano y actual campeón mundial, Johnny Corzo, y también Ana Laura González, quien representará a México en la rama femenina. Acapulco será el evento que marque el arranque del circuito nacional. Posteriormente también se competirá en Ixtapa, Petacalco y Puerto Escondido. 21 noticias. Alex, si te acuerdas, apenas hace unos días que hablábamos de este accidente automovilístico en el que se vio involucrada la tenista Venus Williams y que desafortunadamente causó la muerte de una persona, un señor de 78 años de edad. Sí. Bueno, pues hoy, antes de su partido en Wimbledon, que por supuesto ganó Venus, le preguntaron sobre el asunto y vamos a ver cómo reacciona. Yeah, I mean, I'm just... Before we take any further questions for Venus, please be aware she's unable to say anything more about this. So I'd ask you to respect her wishes, please. No pudo continuar Venus en la conferencia, no pudo emitir ninguna declaración al respecto. Se le nota. Todavía fue un golpe muy fuerte para ella. Se tuvo que retirar, según reportan los medios que estaban presentes, durante 10 minutos y después regresó ya con una advertencia de la gente de prensa del torneo que el tema ya no se iba a tocar en la conferencia de prensa, que no le preguntaran sobre eso, porque vemos que todavía está muy afectada la tenista estadounidense, que insisto, hoy arrancó en el torneo de Wimbledon, que está después de 140 años, es su edición número 140, después de 140 años vive una nueva edición, ahí ganó Venus Williams precisamente en el arranque del torneo. Es la información deportiva, Alex, muchas gracias.